Hola, sonámbulos, Almita, sonámbula. Es decir, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a un Hablemos con Joana y Paco de Llama Gemela, un jueves más, aquí estamos. Hoy traemos de nuevo, es decir, una charla muy interesante porque vamos a estar analizando la entrevista que hicimos la semana pasada a Alejandro, a quien aprovecho para darle de nuevo las gracias. Gracias, Alejandro, de verdad, porque no te pueden ni imaginar, es decir, el pedazo de entrevista que quedó, es decir, y lo clarificadora que ha sido para muchas, muchas personas, ¿vale? El entender, es decir, cómo se siente a la conexión desde ese otro lado, ¿no? Así que de verdad, increíblemente agradecidos, Joana y yo. Hola, Joana, cariño, que siempre me olvido de ti. ¿Cómo estás, No mi vida? pasa nada. Hola, cariño. Hola, mis almitas, mis sonambulitos. De verdad, muy contentos y felices de estar otro día más con ustedes. Y sí, darle las gracias a Alejandro porque, bueno, tomó ese valor de darnos esa entrevista allí. Bueno, a pesar de sus mieditos y cosas, se decidió y lo hizo. Y de verdad, muchísimas gracias, Alejandro, porque ha sido, mira, para muchas personas importante, ¿vale? Así es. Bueno, y hoy lo que vamos a estar haciendo es analizar, que decir, en detalle, ¿vale? A toda esa entrevista, que decir, punto por punto, ¿vale? Pues un poco repasar también, yo creo que va a servir para repasar, que decir, de qué va este proceso, para repasar, que decir, los diferentes aspectos y como siempre toda la parte, digamos, didáctica de lo que pretendemos hacer aquí para poder ayudar. Es decir, que no es simplemente hablar por hablar o contar historias por contar historias, sino ayudaros a sanar, ¿ok? Por lo menos hasta que podáis llegar al punto Paco y al punto Joana, que llegando a ese punto, sinceramente, ya tenéis prácticamente todo el camino hecho, porque ya lo demás realmente no importa. Entonces, atento, ya me imagino que están preparados con su cerveza, con sus aceitunas, con lo que sea. Vamos allá. Tú empiezas los primeros puntos, cariño, anda. Caña al chat, ¿ok? Que como se notaba que en la entrevista nadie hablaba en el chat. Ay, Ah, todo el mundo escuchando a Alejandro. No, yo antes de nada, antes de empezar, quiero hacer una mención especial, que es decir, Alexander, que le hice una lectura el otro día, que está al principio de su proceso, en mitad de su noche oscura, sufriendo como un berraco. Y bueno, pues quiero aprovechar, Alexander, para decirte que pienso en ti, quiero decir que te mando toda la luz posible, créeme que vas a salir. Que todos los que estamos aquí hoy hemos pasado por ahí y aprovecha toda esa energía de todos los que estamos aquí, todos los que somos parte de esta tribu y de esta comunidad maravillosa de almitas y sonambulitos. Es decir, te mandamos luz para que empieces a sanar. Es decir, ya sabes, ya te dije además, es decir, aprovecha que por lo menos tienes guía y ya no estás solo en este proceso, como a lo mejor estuve yo en mi momento, absolutamente solo, o estuvo Joana absolutamente sola, y muchos de los que están aquí, muchas de las que están aquí, es decir, al principio de ese proceso. No estás solo, no estás loco, ¿vale? Todo esto va a pasar, vas a sanar, vas a encontrar paz, ¿ok? Créeme, sé que estás sufriendo muchísimo. Y bueno, al final, conforme vayas entendiendo realmente qué es lo que te está pasando, es decir, que yo creo que todo ese dolor viene precisamente de no acabar de entender, ¿ok? Lo que te está pasando. Así que un mega beso, tío, cuídate mucho, concéntrate en ti, enfócate en ti, dedícate en ti y esto lo tienes que sudar, como digo siempre, ¿vale? No hay forma de liberarse de ese dolor en la noche oscura, pero te prometo de verdad que vas a encontrar esa paz. Y bueno, dicho todo esto, empezamos, perdón, empezamos con esa entrevista que fue increíble, ¿ok? Y vamos a ir, bueno, nos hemos hecho un esquemita de los puntos así que queremos mencionar. Y el primero, por empezar por algún sitio, es hablar de ese reconocimiento, ¿ok? Es decir, aquí a mí me impresionaba cómo hablaba Alejandro, es decir, 23 años después, ¿ok? Porque esto es otra cosa que también me impresionó mucho, cómo se acuerda, y además lo hemos comentado Joana y yo, cómo se acuerda absolutamente de hasta el más mínimo detalle de las fechas concretas, y esto es la polaridad negativa, ¿ok? No lo olvidemos.
sea, de todo ese nivel de detalle, después de 23 años, ¿ok? Que siempre decimos, ¿no? Yo personalmente me acuerdo absolutamente también en detalle de todo, de cada conversación, de cada cosa, pero claro, en mi caso no han pasado 23 años ni de coña, entonces, que después de 23 años esta persona se acuerde todavía como si fuera ayer, ¿vale? A ese nivel de detalle, para mí era impresionante, ¿no? Entonces, ese reconocimiento, quiero decir, la primera vez que la escuchó, porque él ni siquiera la vio, quiero decir, cuando se conocieron, fue una llamada telefónica, digamos, ese reconocerla así, y esto también es muy típico, la polaridad negativa es la que reconoce primero siempre, ¿vale? Es la que reconoce, es la que seduce, es la que instiga, luego desaparece, pero quiero decir, como él dice, ¿no? Yo la vi Sí. como una auténtica diosa, ¿ok? Es impresionante, ¿no? Joana. No, y Además, fíjate que él en el reconocimiento dice, ya de una vez, ¿vale? Ya la veía como inalcanzable, porque él utilizó esa palabra. Una diosa, una mujer, y nada más con la voz, ya nada más escuchándola, ya como que ya la determinó que, mira, esta mujer me parece inalcanzable, nada más con su voz, sin verla. Imagínate, todavía no la había visto a los ojos, y claro, ya, ya, ahí hay una palabra que él dice, yo me sentí abrumado, ¿vale? Fíjate que luego todo esto es lo que se convierte digamos, ese elemento que lo hace huir, ¿no? Y esto es lo que yo digo siempre con esa energía de los enamorados, ¿no? Es decir, es tan intensa la energía, voy a seguir didáctico con las cartas del tarot, es que de verdad, o sea, Joana se enrolla muchísimo, quiero decir, pero es que para mí es fundamental porque al final es como, bueno, ese unir, o sea, realmente lo que hacemos aquí, ¿no? Joana y yo hacemos tarot, es decir, ese poder unir, es decir, las fases, los sentimientos, es decir, lo que está expresando a esas cartas de tarot que aparecen en las lecturas, que incluso para mí fue didáctico, ¿no? Entonces no lo puedo evitar ese relatar, ¿vale? Ciertos sentimientos con las cartas de tarot, de formación profesional. Pero claro bueno. que sí. Lo que decía, o sea, esa energía de los enamorados, ¿no? Una energía que es tan intensa, ¿vale? Que termina abrumando a ambas partes porque no se sabe manejar y a la polaridad negativa en concreto, ese sentirse tan abrumado o tan abrumada es lo que al final lo hace huir, ¿no? Entonces, esa palabra me pareció curiosísima, ¿vale? Ya os digo que aquí vamos a analizar al detalle. Total, Ah, total. Me sentí abrumado, ¿ok? De esa energía, ¿no? O sea, una persona que le coge el teléfono, ¿vale? Y siente esa energía como que te sale por el teléfono, ¿vale? Bueno, pues eso, ¿no? De escuchar a alguien y ya sentir que estás hablando con una diosa, ¿no? O sea, impresionante. Y de ahí ya podemos pasar a esa burbuja, ¿no? Primera, ¿no? Sí. ¿Vale? Eso que él decía de separa el tiempo cuando estamos juntos, todo era absoluta felicidad, ¿vale? Y esto es muy común, ¿no? Pero ¿qué te pasa? Que no puedes saber ni siquiera lo que te pasa, ¿no? Y tú estás ahí un poco ahí no sé, I am happy, ¿ok? Estoy feliz, no sé por qué, no lo puedo describir, ¿vale? Es todo energía, ¿no? Es increíble, ¿no? Se crea como ese mundo, porque eso es otra cosa que él explicó, que decir, él prefería estar a solas con ella, que decir, que juntos, porque era como que cuando estaban a solas, es como que esas dos auras se unen, ¿no? Se genera ese mundo particular y único, ¿vale? Entre ambos, ¿vale? Donde verdaderamente se pueden hacer vulnerables el uno con el otro, ¿no? O sea, es impresionante, ¿no? Toda esa energía. Am, Joana. Bueno, y fíjate que también él le estaba comentando, bueno, que se olvidaba de todo, del trabajo, de los problemas. O sea, que él cuando estaba con ella, no se paralizaba el tiempo, se le olvidaba todo y centrado, bueno, por eso es que le llamamos burbuja, Claro, porque se nos olvida todo lo que está afuera, no nos interesa en ese momento. O no le, bueno, no le damos eh, importancia a lo que está afuera. Y de verdad que yo estaba escuchando a Alejandro en el previo antes y yo me identifiqué prácticamente con toda su historia. Paco lo sabe, yo, bueno, porque me identifiqué tal cual. Mira, y otra parte ahí que rebobina un poquito es cuando él dice que él era el que perseguía, ¿no? Y que ella se hacía la dura, se hacía la fría, pero él sabía como que ella
bueno, que sí sentía lo mismo porque en bueno, yo me sentí identificada con ese pedazo porque yo empecé así, yo como que, yo casi ni hablaba, no sé qué, y él era el que metía. Entonces cuando yo escuchaba a Alejandro, yo decía, igualita mi historia, de verdad, tal cual. Ahora, Esto es una cosa muy común, porque en mi caso fue exactamente igual. Yo al principio de los principios, ¿vale? Es decir, mi llama fue realmente quien me buscó, quien me persiguió, quien me sedujo, por así decirlo, ¿no? Yo al principio pues yo creo que ni me enteraba, sinceramente, ¿no? Entonces, esto es muy, muy común a los procesos de llamas gemelas, ¿no? Quiero decir, esto no es llega mi llama gemela o llega tu llama y tú te pones a perseguir ahí como un berraco o como una berraca, no. Quiero decir, al principio esta persona primero te conquista, ¿vale? Quiero decir, tú empiezas a perseguir cuando esta persona huye, ¿vale? Pero no antes, al principio no es persecución porque la polaridad negativa no persigue, pero digamos, llamémoslo a seducción, ¿no? Esta persona es la que te seduce, ¿ok? Al principio, ¿no? Yo en todas mis lecturas privadas, quiero decir, cuando sale algún caso de llama, quiero decir, es lo primero, ¿no? Es que yo esto ni lo buscaba, ni a mí esta persona me interesaba. Hay gente que me dice, es que a mí esta persona ni me gustaba, ¿entiendes? Y esta persona es la que te seduce, es la que te... Y ya cuando te ha enganchado, dices, ala, chao, bacalao. O sea que esto es súper común también, ¿no? sí, sí. Bueno, siguiente punto, la mirada. De la mirada ahí tenemos para hablar un rato, ¿no? La mirada es espectacular porque es ese nivel de intimidad, ¿ok? Que se comparte solamente con la mirada. Es impresionante, es que tengo aquí mis notas y si no miro no me acuerdo. Aquí nuestro guión, bueno, no queremos que se nos olvide ningún detalle. Pero bueno, eso, ¿no? Ese nivel de intimidad, esa complicidad, ¿vale? En tan solo una mirada. Y esto pasa desde el momento uno o desde el momento cero casi, ¿no? O sea, que tú dices, pero como una persona que yo no conozco absolutamente de nada, ¿vale? O sea, provoca o me provoca o me habla, que decir, de esa manera con la mirada, ¿no? Y precisamente a este chico del que hablaba esta mañana me decía, es que yo no podía entender, o sea, una persona que a mí no me gustaba, no me atraía físicamente, cómo esa mirada se me clavaba, que decir, y me revolvía absolutamente el estómago en el buen sentido, ¿no? De esas mariposas, o sea, lo que me hacía sentir con una mirada alguien a quien ni conozco y que ni siquiera me atrae físicamente, ¿no? Impresionante, ¿no? O sea, esa mirada, es que claro, en esa mirada se dice todo, se comparte todo. Quiero decir, es algo tan íntimo, es una mirada que te desnuda, ¿vale? Absolutamente por completo, ¿no? Y algo que te hace sentir muy bien al principio y luego, precisamente, otra de las razones que hacen huir a la polaridad negativa, ¿no? Porque la polaridad negativa sabe que tú puedes ver a través de esa mirada, ¿no? Lo ves todo, lo que te quiere decir, lo que no te quiere decir, la verdad, la mentira, absolutamente todo eso, quiere decir, la hace sentir o lo hace sentir tan vulnerable que es lo que hace que le dé miedo y huya, ¿no? Y de ahí también ese, no, es que me ha hecho brujería, que eso también es muy común, eso lo oímos, quiero decir, continuamente, ¿no? Porque como esta persona no es capaz de entender por qué no puede dejar de pensar en ti, por qué esa obsesión, pese a que no quiere realmente esa conexión, pues bueno, pues al final lo más lógico es decir, no, me ha hecho brujería. Bueno, la gente que crea en la brujería, ya sabéis que yo no soy creyente. No creo en la brujería, pero bueno, no es que no crea, pero no creo, no voy a entrar en ese tema. A la venga, Joana, Sí, pasado. y en ese, en ese punto de las miradas, era como que ya te conoces sin hablar. Tu gesto, qué es lo que estás pensando, sin hablar, nada más con la mirada, ya sabe lo que piensa el otro, lo que siente el otro. Entonces, eso de las miradas de verdad, que es una de las, de las cosas más importantes. Yo me daba cuenta, o sea, así no hablara, no dijera nada, ya. Y pero fíjate algo, él también comentó, Alejandro, que a veces por teléfono, ya ella se daba cuenta si estaba mintiendo, si no estaba mintiendo, ya lo conocía tanto en tan poco tiempo que él decía que incluso por teléfono ya se daba cuenta, me imagino que el tono de voz, cómo se expresaba, ya sabía si era mentira, si no, entonces Sí, esa conexión ahí, exacto, esa es la palabra. Yo creo que es la conexión, esa conexión energética, ¿no?
Sí. Yo siempre lo hemos dicho en todos los vídeos que hemos estado hablando de cómo reconocer a tu llama, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí, quiero decir, precisamente lo de la mirada es uno de los signos inequívocos, quiero decir, de que tú estás en un proceso de llamas gemelas, ¿no? Esto era, lo decíamos en el vídeo, es una mirada que jamás se olvida. Da igual los años que hayan pasado, esa mirada clavada en tu ojo nunca se te olvida, ¿no? Quiero decir, porque esa mirada lo decía absolutamente todo. Tú en esa mirada podías ver todo el amor que esa persona siente por ti, es decir, todo el miedo, toda la vulnerabilidad, absolutamente todo se ve en esa mirada, ¿no? Es como ese pen, ese código secreto, ¿vale? Que te abre las puertas del alma de esta persona, ¿no? Es Como un impresionante. rayo, como un rayo X. Sí, sí, Se total. escanea totalmente, sí. Bueno, y de ahí pasamos al gran punto, la huida. ¿Ok? O sea, ¿por qué huyó? Alejandro, ¿por qué huiste? Por sus propias inseguridades. Es impresionante porque además, quiero decir, cuando huyen generan tantas inseguridades en la polaridad positiva, ¿vale? Cuando realmente, quiero decir, el motivo por el que huyen no es precisamente porque te vean un absoluto orco, orto, como se diga eso. ¿Entiendes? Que decir, que es por lo que tú piensas que han huido, ¿no? Ay, porque no me quiere, porque soy el tío más feo del mundo, porque no sé cuánto, porque para arriba, porque para abajo, ¿no? Es decir, cuando la razón que le hace huir, bueno, no siempre es solamente eso que te endiosen, ¿vale? Porque también juegan muchos papeles lo que hablamos siempre del sumo sacerdote y del siete de bastos, todos esos problemas con el entorno, etcétera, ¿vale? Pero es el hecho de decir, es que esta persona no es para mí, es decir, esta persona es una diosa, ¿entiendes? Yo jamás voy a poder estar a la altura de esta persona, ¿no? Eso obviamente luego unido al resto de elementos, pues obviamente ya lo que hacen es, digamos, a agrandar, ¿no? Todas esas inseguridades y toda esa vulnerabilidad, ¿no? Pero fíjate, ¿no? Y luego otro detalle, o sea, claro, yo forcé a que esta persona se fuera. O sea, ya no es ni siquiera me voy, ¿no? La trato con distancia, la trato con incluso un pelín de crueldad, supongo que en los comentarios, y vuelvo a insistir, siempre lo digo, quiero decir, no es daño, no es daño físico, no es daño psicológico, quiero decir, si fuera eso, no es tu llama, ¿ok? Tu llama jamás te va a causar daño de forma voluntaria porque eres lo que más ama en el mundo, ¿no? Pero al final es bueno, ese miedo es como yo no soy capaz de irme yo, pues lo que hago es como generar un poco ese que sea ella la que se vaya y así yo me voy a sentir también incluso bien, ¿no? Porque ya es como, no he sido yo, ¿vale? No soy yo, ha sido ella, ¿no? Entonces, es un poco ese forzar, ¿no? Con frialdad, poniendo distancia, siendo un pelín cruel en la forma de comportarse, etcétera, 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 ¿no? Pero todo es única y exclusivamente, es decir, por sus propias inseguridades, ¿no? Que me parece increíble y esto creo que sería, bueno, súper esclarecedor para todas vosotras y todos vosotros, ¿vale? Que siempre habéis pensado que esta persona huyó porque tú probablemente no eras lo suficiente, ¿no? Y es todo lo contrario, absolutamente. Johanna, Sí. cariño. Mira, yo sé que la manipulación de la energía está en otro punto, pero esa primera huida, ¿vale? En el caso de Alejandro, que en el mío también fue así, por eso es que es importante que a veces no entendemos por qué se fue. Allá había mucha manipulación de la energía, ¿ves? Porque ella le comentaba que, bueno, por motivos de, bueno, de la distancia, ella le decía que cuando él no estaba, que a ella muchas personas le tiraban los trastos, le echaban los perros, como dicen en Venezuela. Entonces, claro, ella pensando que él iba a decir, uy, es que esa mujer que tengo, ay, está tan buena que todo el mundo le dice algo. Lo que pasa es que él no lo veía así, él dirá, no, está en cualquier momento, consigue a alguien mejor que yo y Pirelli me deja. Entonces, claro, ella empezó, bueno, a manipular. Ay, no, es que sí, siempre me dicen cosas, que todo lo hemos hecho. De una u otra manera lo hemos hecho. Y claro, eso forzó a la primera huida. Claro, y esto yo lo digo en todos mis vídeos. Es decir, cada vez que intentamos, sobre todo en un proceso de llamas gemelas, ¿no? Porque no es lo que quiere el universo quiere que sane, el universo quiere que siga todos los puntos del guión. Entonces, cuando intentamos manipular esa energía, intentamos forzar ciertas situaciones,
¿ok? Bueno, pues eso siempre lo digo, ¿no? Ese tratar de dar celo, ese comportarte de X manera esperando un resultado. El universo lo que te enchufa es una megatorre, ¿ok? Que decir, precisamente porque eso es lo último que debes hacer, ¿no? Y esto no me canso de decirlo en todos los vídeos, creo que hablamos de esto, ¿vale? Porque es una cosa muy común, ¿ok? Que se hace muy a menudo, entiendo que se hace en todas las situaciones, pero, o sea, que decir, en todas las relaciones, sean de llama o sean como sean, porque al final es como ese, vale, querer provocar un resultado, pero es que precisamente en los procesos de llama gemela nunca funciona, ¿ok? Cada vez que tú intentas manipular la energía, todo lo que vas a conseguir es que la cosa empeore todavía más, ¿ok? Claro. Y esto lo comentábamos quiero decir, en el café previo que hacemos Joana y yo antes de cada vídeo, ¿vale? Tratando de escribir un poco todos los puntos y analizando la entrevista y bla, bla, bla. Y nos reíamos porque todos lo hemos hecho. Es decir, absolutamente todos lo hemos hecho de una u otra manera, como ella dice, ¿no? Y es como ese, joder, todo me sale mal, ¿no? Es decir, tú intentas, bueno, pues eso, intentas provocar un resultado. Tú estás viendo a esta persona ya huir, ya estás sintiendo esa huida energética y está ahí que te quiere agarrar con uñas y dientes, ¿ok? A que esa persona no se vaya, esa energía, ¿no? Y ya, quiero decir, hace unas tonterías, yo esto siempre lo digo en mis vídeos, que decir, yo llegué a hacer unas tonterías, pero de niño de 13 años. O sea, que dices, pero Paco, ¿cómo estabas de la cabeza? O sea, y es esa desesperación, ¿vale? De empezar a sentir a que esta persona se te escapa, ¿no? Y bueno, y lo analizamos Joana y yo y decíamos, es que esto fue también parte de esa huida, ¿no? Ella trataba de provocar, es decir, ese resultado de que él se fuera a vivir a la ciudad de ella, para tenerlo más cerca, porque necesitaba esa energía. ¿Y cómo lo hacía? Pues contando la historia, llegó incluso a contarle, es decir, para darle ahí un tipo ultimátum, ¿no? Es que estoy conociendo a alguien más, entonces decídete para que yo pueda elegir. Es decir, cuando eso yo es que ni me lo creo, honestamente, no creo que fuera ni verdad, ¿no? Entonces, al final, ¿qué hizo? En vez de acercarlo, lo que hizo fue, que decir, ya hacerlo huir del todo, porque a él le genera todavía más inseguridad, ¿no? Es decir, joder, pues ya esta la persigue todo el mundo, yo la veo como una diosa absolutamente perfecta, que decir, pues es que yo antes de que me deje y me deje destrozado, me voy yo, ¿vale? Entonces, a todos esos que estáis empezando en vuestro proceso, ¿vale? Seguid estas señales, que decir, porque es fundamental. No tratéis de manipular la energía. Hay que seguir, hay que fluir y aquí tengo que hacerle también un guiño a Marta. Marta, un besazo si nos estás viendo. La he mencionado en la lectura de ayer, de la lectura de Tarot, de Llama Gemela, y la vuelvo a mencionar hoy porque fue una persona a quien yo le hice una lectura hace 2 meses, una clienta. Um, el otro día le volví a hacer otra lectura, 2 meses después, y es impresionante, que decir, cómo ha avanzado en su proceso, ¿vale? Que yo decía, joder, esto va rápido de narices. Y su respuesta fue, bueno, yo estoy haciendo todo lo que me has dicho. O sea, una persona que está siendo capaz de seguir mis consejos, que creo que es la única de todas vosotras, y vuelvo a mencionar a mi amiga Elda, que te quiero muchísimo, pero es que no puedo parar de pensar en ti porque eres el ejemplo perfecto de qué no se tiene que hacer. Am, entonces, qué decir, yo flipaba, ni manipulación de energía, ni provocar nada, empezando a limpiar su espacio, empezando pues eso, a generar el espacio, a trabajar en ella, a enfocarse en ella. Increíble, de verdad. O sea, claro, entonces, ¿cómo ha avanzado todo? Pues a paso agigantado. Es decir, cuando pues yo, en mi caso en particular, quiero decir, una y otra vez, años y años y años ahí jodiendo, ¿entiendes? Porque era incapaz de sanar. Claro, yo no tenía un Paco que me aconsejara, ¿no? Pero hay muchas de vosotras que tenéis un Paco que os aconseja y aún así a Paco le hacéis tururu. Pero, o sea, la energía no se tiene que manipular porque eso no sale bien. No sale bien nunca. Cada vez que intentamos manipular la energía, se va todo al carajo y lo que pretendamos conseguir, lo único que conseguimos es que se empeore. ¿Vale? Yo ahora, cariño. Se van empeorando las cosas. Bueno, ahora vamos con la segunda burbuja. Bueno, no, antes de eso, yo quiero hacer porque cuando le preguntamos, porque para mí esto es importante, cuando le preguntamos el que sintió con la huida, ¿no? Que también se oye muchas veces, Ah, porque sí. esto me sorprendió un poquito, porque es decir, bueno, esta persona siente lo mismo que yo, esta persona siente el mismo dolor. Obviamente siente el dolor, pero desde otra perspectiva, como digo yo antes, ¿no? Él, de hecho, dice, yo sentí muchísimo vacío, ¿ok? Ese vacío
que al final es inevitable porque, repito, sois parte de un mismo cordón energético. Entonces, cuando se separan las energías, se siente ese vacío. Pero en realidad, en el caso de la polaridad negativa, él sintió alivio, ¿vale? Él sintió muchísimo alivio y sintió paz porque él tenía, que decir, toda esa presión, toda esa carga del 10 de bastos, y vuelvo al tarot, que decir, y él decía, yo me acordaba mucho de ella, pero sin sufrimiento, él no sufría, ¿vale? Él es como que pasan a ese estado zombie, ¿ok? Que de ahí, quiere decir que muchas veces digáis, no, él no siente nada por mí, él está ahí fenomenal, él bla, 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 pues seguramente está fenomenal, porque está bueno, pues en ese falso sentimiento de seguridad, ¿vale? Como Alejandro mismo dijo, ¿ok? Y bueno, él sintió alivio, sí, vacío, o sea, él sentía que dejaba algo atrás, pero fue pues eso, encontrar un poco la paz. Pero eso tiene todo el sentido del mundo, porque eso es decir, lo que decía, vuelvo a la energía de los enamorados. La intensidad de la conexión es tan abrumadora. Esta persona es parte inconsciente. Es decir, no es como tú, que eres una parte consciente, entonces lo que quieres es abrirte en canal y entregar tu corazón, ¿no? Esta persona es parte inconsciente, entonces toda esa intensidad, quiere decir, que abruma a la polaridad negativa, en el momento en que se libra de ti, entre comillas, quiere decir, lo que siente es alivio. Luego todo eso cambiará, obviamente, ¿no? Pero en ese momento es como decir, uff, me he quitado toda la presión de una intensidad que era incapaz de manejar, ¿no? Quiero decir, sin embargo, fijaos que cuando llega la segunda burbuja, cuando ella, 2 años después, 2 años, ¿eh? Es decir, que no estamos hablando de al mes, no. 2 años después se vuelve a poner en contacto con él se vuelve loco, ¿vale? Como él dijo, se me alegró el alma. Claro, o sea, se volvió absolutamente loco porque al final, ¿qué pasa? Que cuando esas energías se vuelven a acercar, ya deja de sentir esa sensación de vacío, ¿no? Entonces, como que, sientes como ese, hostia, ¿qué pasa aquí, no? Su alma se volvió a llenar en esa segunda burbuja. Venga, y ahí ya puedes pasar a la segunda burbujita, cariño. Sí, bueno, fíjate todo lo que él hizo, ¿no? De esa locura bueno, de llamar al hermano, ya sintió su intuición, le dijo, no, seguro que el hermano no le va a decir nada, yo me voy a mover por mi cuenta y empezó, ¿vale? A buscar toda esa información de que, bueno, por suerte ya sabían qué ciudad iba a estar, porque o sea, la polaridad positiva le había dicho en qué zona iba, pero fíjate el destino le puso el primer hotel. A la primer hotel que llamó, le dijeron, sí, está aquí. Imagínate tú que hubiese sido 50 hoteles, ya por el 15 se cae si lo dejas así. Ay, no, mira, que se vaya. No, mira, el destino, el primer hotel, de todos los que había, estaba la mujer ahí. Entonces, fíjate que sí sintió tanta emoción y tanta alegría que lo primero que hizo fue, la busco porque la quiero ver. Y fíjate, fueron 10 días de luna de miel. Yo me imagino bueno, quién quita que no le preguntamos si fue más fuerte que la primera o no, si fue más intensa o no, pero la cosa fue cuando tocó separarse otra vez, ya él lo volvió a ver imposible otra vez. No, se le volvieron los miedos otra vez, después de tanta felicidad y tanto amor y tanta burbuja, volvieron las inseguridades. Claro, pero para mí aquí, me voy a poner la gafa porque me está costando la vida. Cada vez sé que he ido haciendo cada vez la letra más pequeña y ya soy un señor mayor y entonces necesito gafas. Pero, qué decir, Guapo, ¿viste? Señor mayor, guapo. bueno, hombre, claro, es que como diría mi abuela, contando como el dicho ese, quien tuvo, retuvo y guardó para la vejez, pues. Am, es decir, yo nací guapo y me moriré guapo. Entonces, no siempre lo he creído, pero ahora ya, quiero decir, estoy en ese Mira, mira, mira. funcionamiento. No, lo que quería decir, no, eso es importante. Primero, ¿por qué se da esa segunda burbuja, no? Esa segunda burbuja se da seguramente, estamos hablando de un tipo de proceso, ¿vale? Que decir que es muy común, ¿vale? Pero que seguramente no es el tipo de proceso para la gran mayoría de los o las que estáis aquí, ¿no? Que decir, estamos hablando de ese proceso de nos conocemos en la juventud, ¿vale? No hay diferencias de edad, no hay grandes diferencias, digamos, socioculturales, que decir, sino que es todo más estructural, digamos, de la psique, ¿no? Bueno, pues Alejandro venía de una familia completamente desestructurada, con todo ese miedo al abandono, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cada proceso tiene sus peculiaridades.
Entonces, en este caso, ¿qué había? Aquí había todavía cosas que sanar. Por eso se produce esa segunda burbuja, ¿no? Esa luna de miel, como bien ha dicho Joana, que es decir, de 10 días, que es decir, que fueron el absoluto paraíso, ¿no? Pero a lo que yo quería hacer hincapié es cómo se encarga el universo, fijaos, que es decir, cómo el universo, por eso es tan importante fluir con la energía, porque esto, todos los que estamos en este proceso, ¿vale? Estamos increíblemente guiados. Y entonces, cuando aprendemos a escuchar al universo, aunque a veces muy cansino, ¿vale? Con las sincronicidades, yo y Joana nos reímos muchísimo con eso porque es que es un bombardeo perpetuo que ya llega un momento en que yo ahora ya no me quejo porque como con la única vez que me quejé me dejó a ciega y lo pasé fatal, pues ahora ya no me quejo, pero de verdad es que es cansino el universo. Entonces, el universo se encarga primero de que ese padre de familia decida ir de vacaciones a ese lugar en concreto donde estaba Alejandro. Es decir, que ya ellos habían perdido la pista, que ellos no tenían ni idea de dónde andaba el uno o el otro. ¿Vale? O sea, casualidad número uno, que no creo en las casualidades. Casualidad número dos, ella seguía manteniendo su número de teléfono 2 años después de una persona que te ha dejado tirar como una colilla, que es decir, que lo normal es borrarlo. Casualidad número tres, como él explicó, en esa época, claro, yo no vivía aquí, entonces no sé cómo funcionaban aquí el rollo de los móviles, pero según él, en esa época no era como ahora que tú guardas tu número, ¿no? Tú cambias de tarjeta porque vas buscando las mejores ofertas y conforme cambias de tarjeta, cambias de número, ¿no? Entonces, la casualidad de que él no había cambiado de número en concreto, que es decir, que iba en contra, digamos, de lo que se hace normal o lo que se hacía normalmente. O sea, esa cantidad de sincronicidades, ¿no? Esa cantidad de casualidades que no lo eran, ¿vale? Lo que decía Joana, o sea, de X número de hoteles que podía ver en la ciudad, el primero, para que no se fuera a aburrir, porque claro, cuando ya intentas los 5 primeros, los 6 primeros, los 7 primeros y no das con esta persona, pues igual hubiera desistido, ¿no? Entonces, no ahí, directamente en el primero, ¿no? Y encima coincide que le dan el número de habitación o le pasan con la habitación y ella está en la habitación, que podía haber estado cagando. O sea, quiere decir, que es que, sí, claro, es que al final dice, joder, es que es todo, bueno, ya sabéis cómo soy. Am, Hay que ponerle humor a esto porque si no estamos llorando todo el tiempo, ¿no? Y ya no sé yo. Llorar está prohibido ya aquí en esta charla y a este nivel en el que estamos. Totalmente de acuerdo. Me Toda la encanta. actitud, ya llorar está prohibido. Entonces, sí, lo que quiero decir es que podía haber estado desayunando, o podía haber estado dándose un paseo, o podía haber estado, es decir, fuera de la habitación, ¿no? Pero coincidió que estaba en la habitación para cogerle el teléfono. Entonces, yo me pregunto, ¿esto es casualidad? ¿Esto es intuición? Porque a veces es lo que digo, es decir, ¿quién no nos dice a nosotros que ella a lo mejor, quiero decir, estaba pensando en bajar a la recepción y algo en su intuición le dijo, espérate, ¿vale? Porque eso nos pasa constantemente, ¿no? Yo siempre cuento, bueno, no siempre no lo cuento, pero quiero decir, Joana sabe, quiero decir, bueno, pues las casualidades, ¿no? Que ha habido en mi vida, ¿vale? Últimamente o recientemente, quiero decir, para que yo tuviera que encontrarme con mi llama, ¿no? Entonces, que tú dices, pero ¿por qué si esto estaba fuera de mi rutina? Es decir, no es lo que hubiera hecho un día normal y corriente, y hay una serie de acontecimientos que te hacen cambiar tu rutina y cambia esa rutina y ¡pumba! Ahí está, ¿no? Entonces, es como que nada es casualidad en este proceso, ¿no? Es decir, y al final, bueno, esta segunda burbuja se dio, había cosas que aprender seguramente, ambas partes, ¿vale? Y bueno, vuelven los miedos, vuelve, y repito, esto no es algo de todos los procesos de llamas gemelas que luego preguntáis, ay, si vuelve ya se va a volver ahí. Pues habrá casos en los que sí, porque haya cosas que todavía haya que terminar de sanar. Y repito, la sanación solo va a venir en el contacto cero, ¿ok? Entonces, tenéis que seguir por separado para sanar. Entonces viene esa burbuja, que es decir, volvemos a vivir cosas guays, ¿vale? Y volvemos a separarnos porque todavía hay cosas que sanar, ¿no? Es como ese venir a contarte. Mira, pues ahora nos vamos a ir, ahora tienes que sanar esto, esto, esto y esto. Ok, vale, chao, nos vemos la próxima, ¿vale? Un poco ese es el rollo. Cariño. Bueno, después viene lo de la energía sexual. Él dijo que eso era dinamita pura, que nunca, bueno, que él dice que, bueno, que en ese tiempo no era una persona tan experimentada en el sexo, pero que fue, y ahorita que tiene la edad que tiene, que nunca ha vivido lo que vivió con su polaridad positiva. O sea, eso no lo va a conseguir con nadie y es lo que siempre escuchamos, que es tan intensa la conexión que
Sí, yo de esto no puedo hablar, ya sabéis, que decir, yo no viví esa parte, ok, a mí no se me había despertado el Kundalini aún, hasta después de la separación, pero supongo, ok, que por lo que contáis toda y todo, ¿vale? Y él lo dijo muy claramente, ¿no? De hecho, tengo aquí, o sea, esto fue brutal, esto fue una película X, una película porno, básicamente. O sea, y bueno, es verdad que él tenía 19 añitos, o sea, que tenía la hormona revolucionada absolutamente, etcétera, 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 pero es como dice, a mis 40 y pico de años, yo nunca he vivido algo igual, ¿no? O sea, a nivel sexual. Y entiendo, quiero decir, porque a veces también veo comentarios que me ponéis que de verdad algunas veces soy muy bruto y yo es que no siempre tengo el día para contestarle a tontos, pero quiero decir, que esto no va de sexo, ¿ok? Quiero decir, pero la parte sexual, porque además, quiero decir, tiene un sentido energético, ¿vale? Relacionado con los chakras y relacionado, quiero decir, con ese despertar del Kundalini, que es, pues eso, es como cuando se te empieza a encender todo el semáforo de chakra, ¿vale? Entonces, quiero decir, de verdad, si estáis en un día muy tonto, no vengáis a joder, iros por ahí, yo qué sé, ponerle cosas a los políticos, ¿vale? Entonces, o sea, la energía sexual está, es decir, imaginaos que esa perfecta combinación, ¿vale? Entre esa energía, ¿vale? Asexual, quiero decir, energética, y el amor. No es, ay, pues qué sexo de puta madre hay de película porno. No, coño, que parecemos tontos. O sea, quiero decir, es la energía, esto es solo para los tontos, no para el resto de mi tribu, que sé que me estáis entendiendo a la perfección. Quiero decir, es esa mezcla de sexo con amor, ¿no? Que imagino que no debe haber nada más maravilloso que todo eso, ¿no? Entonces, pero bueno, todo hacéis mucho hincapié. Yo, cada lectura personal, parece coño que solo os acordáis del sexo, con lo cual entiendo que tiene que ser importante. Am, ya, Vale. ya tenía Bueno, miedo. luego viene la segunda, cuando se vuelve a ir otra vez. Bueno, mis amores, simplemente es que es lo que siempre pasa. Viene, lo ataca la inseguridad nuevamente, viene toda esos pensamientos limitantes, yo no puedo. Fíjate que yo después le pregunté, o no, yo le pregunté en el previo, ajá, pero ven acá, ¿por qué? Si veías la distancia complicado, veías lo del trabajo complicado, porque él decía, bueno, que él ganaba muy poco, no sé qué, y no dio ese salto con ella en ese momento, pero entonces después con la otra persona sí, lo hizo todo, la distancia, vivía lejos, se mudó, que él dice, si yo veo a mí, yo del pasado, le doy, ¿vale? Porque no, fueron los miedos, cariño, que es lo que siempre hablamos, el 8 de espada, ¿vale? Que entra allí con esas creencias limitantes, eh, los miedos y volvió a huir, que él mismo después ni lo entendía por qué lo hizo, porque todo el amor estaba ahí después de esa burbuja de esos 10 días, él se sintió, bueno, no sé, eso no le preguntamos, si se sintió más, se sintió menos, pero estaban felices esos días. Pero otra vez, al ella irse, dio otra vez las cartas, otra vez las llamadas, ella por allá, yo por aquí, y otra vez. Claro, al final, mira, y esto, y lo tenía aquí apuntado, que es el tema de la autoestima, ¿vale? Que normalmente, quiero decir, o sea, la percepción que tiene cada polaridad de la otra parte, quiero decir, es completamente errónea a la realidad. O sea, quiero decir, no tiene nada que ver con la realidad, es una percepción. Y además las percepciones, quiero decir, se hacen espejo, ¿no? Que es lo que decimos siempre. O sea, tú piensas que te estás haciendo constantemente espejo con tu polaridad. ¿Vale? Entonces, probablemente su persona, que es decir, lo sentía como un tío súper seguro, además, que decir, con esa crueldad, digamos, entre comillas, de la que él habla, de cómo se comportaba, seguramente es que no sé cómo se dice en español, pero es como cocky, así como muy chulito, ¿no? De sobrellevado, ¿ok? Que decir, cuando en realidad el problema que tenía era un problema de baja autoestima. Él se sentía inferior, que decir, él no se sentía para nada a la altura de ella, ¿vale? Porque él la veía a ella como una diosa, seguramente él la veía a ella, pues eso, ¿no? Como una persona, es decir, de hecho él lo dice en la entrevista, ¿no? Es que ella era impresionante, ¿no? Cómo hablaba, culta, inteligente, es decir, impresionaba su forma de hablar, es decir, risueña, etcétera, etcétera. Impetuoso. Claro, seguramente ella
se sentía, quiero decir, todo lo contrario, se sentía fea, se sentía, quiero decir, no se sentía a la altura de él, no quiero decir, al final ese hacerse espejo, ¿no? Y esto también es muy importante, ¿no? O sea, al final, esa percepción de la autoestima del otro, para mí esto fue súper revelador, esta parte, ¿vale? Fíjate que el resto a mí no me hizo tanta, a mí personalmente, ¿no? Por mi propia historia y bueno, y todo mi conocimiento y todos mis años de estudio, todo me pareció muy de libro. Pero esta parte a mí sí me llegó al alma, que decir, precisamente porque a mí me pasó un poco eso con mi llama, ¿no? Yo la percibía, pues eso, chulesca, que decir, cuando te tratan ahí como medio mal, con esa chulería y con esa, ¿no? De te ignoro y no sé cuánto, que decir, a mí eso me llegó de verdad al alma, ¿no? Y a mí fue, que decir, ese decir, hostia, y ahí te viene, quiero decir, esos recuerdos de ciertas miradas, sobre todo al principio, ¿vale? Cuando están en ese periodo de caza y captura de su polaridad positiva. Quiero decir, esa sensación, quiero decir, ciertos comentarios, ¿no? Que me hicieron recordar, ¿no? O esa película me hizo recordar ciertos comentarios de cómo me vio a mí esta persona, ¿no? Como un ser increíble, ¿no? Quiero decir, es que era una persona muy completa, no se me olvidará jamás, ¿no? Era un tío muy completo. O sea, entonces, es como, bueno, al final esa percepción que se hace de espejo, ¿no? La polaridad negativa percibe a la polaridad positiva como una diosa, ¿vale? Cuando la polaridad positiva seguramente se siente como la última mierda del universo, ¿vale? Y la polaridad positiva siente a la polaridad negativa como un dios, cuando la polaridad negativa se siente como la última mierda del universo, ¿no? Qué curioso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay que sanar? Que al final es a lo que vamos. Hay que sanar esa autoestima, hay que sanar ese empoderamiento. Tú no necesitas la validación de nadie, que la validación de tu polaridad negativa no la necesitas porque la tienes, ¿vale? Aunque esta persona no te la demuestre. ¿Okay? Esta persona no ha huido por ti. Esto es la frase típica. El problema no eres tú, soy yo. ¿Vale? Y esto es realmente lo que le pasa a la polaridad negativa. El problema no eres tú, polaridad positiva. El problema es él, ¿vale? O ella, ¿ok? Es decir, es impresionante. Eso a mí es que eso de verdad que eso me llegó. Eso fue lo único que Sí, me llegó. pero lo que pasa es que fíjate que como los dos tenían esa inseguridad, cada uno por su lado, y acuérdate que esa unión, ¿vale? Bueno, lo que hablábamos de esa energía que creamos juntos, todo se potencia. Entonces, claro, si hay miedo e inseguridades, entonces, bueno, todo se magnifica. Si hay miedo, bueno, entonces, claro, ahí se emprendió esa segunda huida. Bueno, que él dice que antes sí hubo un poquito más de idas y venidas, pero esa fue como ya la definitiva. Ya no se vieron más, bueno, no se han visto más. Ya no se han vuelto a ver, exactamente. Sí. Pero fíjate, otra cosa que tengo yo aquí anotado, ¿no? O sea, él nunca dejó de pensar en ella. O sea, 18 años han pasado a fecha de hoy y él nunca ha dejado de pensar en ella, ¿no? Que es que a mí me parece tan fuerte que en 18 años tú no te puedas quitar a una persona de la cabeza. Entiendo que, o él lo contó, no es que estés 24 horas como cuando estás en ese despertar, quiero decir, sin parar de pensar en esta persona, ¿vale? Pero era, pues de pronto me viene a la cabeza. ¿Y qué le producía? Que esto me lo anoté aquí porque me flipó. Él decía, o sea, yo me venía a la cabeza y de pronto sentía vacío, tristeza. O sea, él a lo mejor estaba de marcha, estaba de juerga con sus amigos, de copa, pues estaría ligando, pasándoselo bien, bailando, lo que fuera. Y de pronto ese pensamiento, ese es el universo ahí jodiendo, le viene a la cabeza y se tiene que ir a su casa. Es decir, porque ya lo que siente es tristeza, vacío, que es como esa llamada, ¿no? Ese recuerdo perpetuo del universo, es decir, "Ch, no te olvides, no te lo No te pases, olvides. no te Sí, lo pases". fíjate que, ¿verdad que nos lo dijo Paco? Que él a veces tenía que mentir a los amigos y decir, no, me tengo que ir, tengo que trabajar mañana, no me siento mal, me duele la cabeza, y era porque le llegaban los recuerdos ¿ves? Mira, otra cosa que tú te recuerdas que antes de que le hiciéramos esa entrevista, ¿vale? El previo a él, estuvimos Sí. hablando, ¿será que se recuerda? Es que ha pasado tanto tiempo porque no es o sea, no es algo que acaba de pasar y teníamos esa duda, ¿no? Es que la memoria, el hombre con fecha y todo, lo que mencionaste al principio, o sea, se acordaba de fecha. Fíjate cuando lo del hotel.
No, es que yo estaba esperando que durmiera un poco porque era una dormilona. O sea, detalles, se acordaba de todo. Y entonces, ahí entra esa parte también. Bueno, y después viene su despertar. 18 años después, es decir, el universo ha estado ahí jodiendo durante 18 años, él nunca ha dejado de pensar en ella, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto tiene su despertar espiritual, así de la nada. Empieza a soñar con ella, empieza a tener todo tipo de sueños, ¿vale? Sueños eróticos, ¿vale? Sueños de todo tipo, sueños pesadillas, sueños de absoluta felicidad y vuelve todo ese vacío sin saber realmente ni de dónde viene, ¿no? Que decir, y a mí hubo una frase, y esto de hecho no lo dijo en la entrevista, porque es algo que le produce un poco yo creo que le hace sentir mal, pero yo sí lo voy a decir, con tu permiso, Alejandro, ¿vale? Pero bueno, no ha pasado a todos, ¿vale? Todos los que tenemos hijos, que decir, o sea, es ese vacío tan inmenso, que decir que él dijo, no, es que nada, todo dejó de importar, más que ella, ¿vale? Es decir, inclusive su hijo. Obviamente eso no deja de ser un sentimiento que no es real, porque no hay nada en el mundo que importe más que un hijo, ¿vale? Y a los hijos es lo que más queremos por encima de todas las cosas, ¿vale? Pero ese sentimiento de vacío que además te hace sentir mal, ¿ok? Que decir, es precisamente eso, vacío. O sea, tienes un vacío en el alma donde ya nada te importa, nada te llena, quiero decir, y todo se convierte en esa obsesión de tengo que encontrarla, ¿vale? Porque si no, es como que no, ya no me merece la pena vivir. Nada en mi vida importa si yo no la encuentro, ¿no? Hasta el punto que él pensó que se había vuelto loco. Loco quiere decir de ir a psicólogo e ir incluso al psiquiatra. ¿Vale? Claro, el psiquiatra le da ese diagnóstico clínico, que no deja de ser un diagnóstico clínico de un psiquiatra, decir, bueno, tú lo que tienes aquí es una herida que necesitas cerrar, búscala, ¿vale? Búscala y cierra la herida, ¿no? Claro, y él la busca, pero no la busca para cerrar la herida, él la busca porque la necesita consigo, ¿no? Entonces, quiero decir, de pronto tienes ese despertar y las polaridades se cambian, ¿vale? Y aquí hay otra cosa que también me anoté, ¿vale? Ese miedo que él tiene a rendir, ¿vale? Cuando yo le hablaba de la rendición, claro, hay que entender que Alejandro acaba de llegar al concepto de llama gemela, ¿no? Yo pensaba que llevaba más tiempo, él lleva más tiempo después de su despertar, pero al concepto de llama gemela llegó prácticamente, quiero decir, en el momento en que se hizo la lectura conmigo, que fue a través de su madre, que vio un vídeo en mí, le dijo, mira, tienes que ver a este tipo, y ya, bueno, vio mi vídeo y decidió ponerse en contacto conmigo, ¿no? Y yo fui quien le dije, tú no puedes ser una polaridad positiva en la vida. ¿Entiendes? Si tú viste hace 18 años, ¿cómo vas a ser tú una polaridad positiva? La polaridad positiva despierta en el mismo momento en que la polaridad negativa huye, ¿ok? Porque es cuando se le va el alma, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, para él todo esto son conceptos nuevos. Entonces, cuando yo le hablaba es que lo que tienes que hacer es rendir. Claro, y esto pasa mucho a la gran mayoría. Rendir lo entendéis como abandonar. No, rendir no es abandonar. Rendir es liberarte de la necesidad de control, de la necesidad o de ese generarte expectativa. ¿Y cuándo va a venir? ¿Y cuándo viene mi llama? ¿Y después de qué fase viene mi llama? Y hay que olvidarse. Hay que rendir al universo. Todo se va a dar en tiempo divino, ¿ok? Todo se va a dar cuando verdaderamente encaje, porque ahora aquí hay otra realidad. Y la realidad es que Alejandro está en una relación kármica. Entonces, quiero decir, no encaja en su vida. Si esta persona le hubiera contestado bien a la carta y le hubiera dicho, estaba deseando que me llamara, que me contactara después de 18 años, hago las maletas y me voy contigo. Como digo siempre, se caga por las patas abajo. Quiero decir, porque no tiene ese espacio en su vida. Lo que pasa es que la polaridad se ha cambiado y ahora quien necesita esa validación es él. Él necesita la validación, el saber que ella sigue ahí, que ella le sigue amando, que ella siente lo mismo que es lo que hemos vivido todos en nuestro propio despertar, ¿no? Entonces, quiero decir, ya se han cambiado las polaridades, cariño. Mira, que se me olvidó algo que tenía apuntado aquí, que él siempre pensó en regresar, siempre. Lo que pasa es que el miedo a una negativa de ella, de decir, mira, tú me dejaste 2 veces, vas a venir a joder ahora. Él siempre tuvo ese miedo, pero él siempre quiso regresar porque, fíjate que él lo dijo, ella era todo lo que a mí me gustaba. Que tuviera miedo de estar con ella era otra cosa, pero
ella era el tipo de persona, de mujer, que a él le gustaba. Y aún así, fíjate lo que hace el miedo, por eso que siempre hablamos de las energías. La energía contraria al amor, ¿cuál es? El miedo. Fíjate todo lo que se ha perdido, bueno, porque el proceso tiene que ser así, pero en una relación normal, fíjate cómo la cagamos, ¿vale? De tener tantos miedos e inseguridades. Esto tenía que pasar porque, bueno, ya eso está firmado el contrato y tal, pero en una relación normal, cuando tenemos miedo, la cagamos. Ajá. ¿Qué más? Ay, Lee. bueno, que nunca la soltó, nunca la soltó. Y las señales lo tuvieron acompañando, no cada día como nosotros, pero sí, fíjate que también lo del sueño que él tuvo a los 3 años, que a lo mejor fue cuando ella lo soltó, fíjate, él por medio de un sueño, por medio de esa telepatía, que es lo que hablamos bueno, de las cosas asombrosas que pasan en el proceso de llama, que él en ese sueño dijo, nada, listo, me soltó. Entonces, Aquí ya no tengo sí, nada, las señales lo persiguen. ¿Ah? aquí ya no tengo nada que hacer, dijo él. Sí, ya me soltó. Él dijo, a lo mejor llegó a ese punto de inflexión esa noche, o conoció a alguien o decidió soltarme, pero él lo sintió. Es bueno, es. Sí, no, bueno, ya que está, vamos a tu tema favorito, las sincronicidades y las señales. Señales. No, que lo que pasa es que no ha contado todo mi almita porque, bueno, hay cosas muy concretas que no se pueden decir, pero que señales que no son cualquier señales, o sea, que el universo le estaba dando duro. Perdóname, Alejandro, pero sí se estaban dando duro. Como que, ajá, venga, para que usted vea que esta es la persona, venga, y le mandaban unas señales que te cagas, como dice Paco. Las señales nunca bueno, no lo veía tanto cuando estaba dormido, pero sí todavía había una que otra cosa que le recordaba a ella, y bueno, lo que hablábamos de la energía, eso siempre estuvo presente, lo de la energía, de esos cambios drásticos de la energía, eso siempre estuvo presente. Claro, ya las señales se agudizaron cuando tuvo el despertar. Claro, sí, bueno, las señales ya las contó, tampoco no tiene mucho sentido repetirlas, pero es como es, bueno, que también persiguen a la polaridad negativa, ¿no? Claro. A él le persiguieron las señales seguramente todo el tiempo, le pasa que como cuando está todavía inconsciente, dormido, que es decir, probablemente ni caso le hacen, ¿no? O no te das cuenta o no eres consciente, ¿no? Salvo cosas muy concretas, que son esas que no podemos contar, ¿vale? Porque eso no fueron señales, eso fue el cable por el culo, como digo yo, de los 10.000 vatios. O sea, que decir, bueno, pero al final, yo no sé parte del culo. No, pero es que es verdad, es que quiero De decir, verdad, sí. hay señales ahí fuertes de cojones, ¿no? Entonces, quiero decir, bueno, y ahora ya una vez que despierta, pues bueno, él ya contó, ¿no? En sincronicidad numérica, pluma, quiero decir, animalito, mariposa, que de la historia de los camiones, que a mí me pareció impresionante, pero al final va un poco con ese ver, ese nombre por todos lados. Quiero decir, es que todo esto es de libro, como digo yo Y lo siempre. de su noche, que se despertaba a la misma hora cada noche. Él también se comió sus 2:22, 3:33. También se las comió, bueno, se las está, bueno, yo no creo que se las esté comiendo ya. Yo creo que más que todo ese sería en su noche oscura. Sí, y bueno, y ya de ahí, pues mira, aquí hay una cosa que me tengo anotada porque para mí, quiero decir, también me impactó no, pero que me llamó la atención, que cada vez que el hermano le hablaba de ella, ¿vale? De, ay, no, porque tú ya sabes, porque ella se ha vuelto muy rara, ella ha echado muchísimo carácter, ella ya tenía carácter, o sea, quiero decir, ella, esa percepción que los demás tienen cuando uno se empodera, ¿no? Que a mí eso me llamó muchísimo la atención, porque era como que todo el mundo la pintaba como algo malo, ¿no? O sea, como, uy, es que ha echado un carácter más feo, ahora ya va a su bola, ahora ya, quiero decir, todos los demás le importamos una mierda, por supuesto, ¿vale? Es que ahí es a donde hay que llegar. No a que todos los demás te importen una mierda, pero a ponerte tú primero siempre, ¿no? Y fíjate la percepción que tienen los demás de ese empoderamiento, ¿no? Cuando uno se empodera, cuando uno se pone primero, es decir, cuando uno ya deja de vivir para cumplir las expectativas de los demás antes que las propias, es decir, la gente ya te percibe como un ser raro, es decir, medio feo, medio con un carácter feo, con un carácter raro. No, eso es empoderamiento, ¿no? Ella, es decir, por la historia que nos contaba él, había tenido un montón de relaciones. Yo creo, de hecho, que por eso este proceso ha sido tan largo, ¿vale? Es decir, porque ella no fue capaz de sanar rápidamente, ¿no?
Ella, quiero decir, repitió patrones de comportamiento con un montón de relaciones, donde siempre buscaba al mismo tipo de personaje, alguien, quiero decir, que huía o que terminaba huyendo, ¿no? Entonces, claro, todo esto es lo que ha alargado ese proceso. Obviamente estaba firmado, siempre lo decimos. Aquí no hay nada que se pueda ni alargar, ni que, o sea, los procesos son como son, cada uno tiene el que tiene y cada uno firmó el que firmó, quiero decir, y ya está, ¿no? Lo único que nos sirve es sanar, es para no sufrir, ¿vale? Entonces, yo a lo que voy es a cómo se percibía, cómo se percibe esa sanación desde los ojos de los demás. A mí eso sinceramente me impactó, ¿no? No es que me impactó, impactar no es la palabra, como que me llamó la atención, básicamente. Entonces, bueno, y ahora podemos hablar, o sea, bueno, no, lo que decíamos, ella ahora, bueno, dentro de ese empoderamiento consigue sanar, ha encontrado estabilidad, seguramente está en una conexión kármica positiva, ¿vale? Que viene normalmente cuando uno no es capaz de sanar, quiero decir, en solitario, o al final el universo te manda como esa ayuda, ¿vale? Te manda esa conexión kármica positiva, como pasó en el caso de Joanita, ¿vale? Que viene a terminar de enseñarte cosas. Entonces, ella probablemente sigue en esa conexión, pero también sigue en esa conexión, primero porque tendrá cosas que aprender aún y segundo porque realmente él no tiene el espacio creado para ella, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es un proceso que al final van de la mano, ambos procesos, aunque sea por separado. Ahora él tiene que generar el espacio, ella mientras termina de sanar, ¿no? Y cuando todo encaje perfectamente en ese puzzle, ¿vale? Entonces se dará esa unión. Porque yo lo dije ayer en la lectura de tarot, de llama, ¿vale? Yo soy de los que creen, igual estoy equivocado, pero yo no tengo verdades absolutas, lógicamente, y como aún no he llegado a la unión y no sé si voy a llegar, y tampoco me importa, es decir, pues obviamente hablar por todo lo estudiado, ¿ok? Y por todos esos casos que conozco, que me parecen genuinos y me parecen reales, ¿vale? Y bueno, al final todos han llegado a la unión. Entonces yo soy de los que creen que la unión está para darse. Es decir, cuando dos llamas gemelas se reconocen, porque vosotros, es decir, como alma os habéis encontrado en vidas pasadas, seguramente en todas o en casi todas, pero no os habéis reconocido como llama. ¿Ok? Cuando vosotros os reconocéis en una reencarnación es porque es la última. Es decir, y ahí la unión se va a dar. El universo va a trabajar, es decir, para ayudaros a que esa unión se dé. Eso es lo que yo creo. Si la unión no se da, es porque realmente no estaba en un proceso de llama gemela, estaría en otro tipo de conexión divina, pues kármica, que viene a enseñarte cosas, que viene a lo que sean. Es decir, desde mi punto de vista, todas las llamas gemelas, las de verdad, es decir, aquellas que estén en un proceso de llama gemela, esa unión está para darse. ¿Qué es lo que pasa? Que también soy de la opinión que como el proceso de sanación es el mismo, ¿vale? Es decir, pues si luego, una vez que has sanado, que se dé o no se dé la unión, es irrelevante, ¿ok? Porque la unión solo se da cuando ya la unión no te importa, ¿vale? Entonces, yo, llegando al punto Paco, que era lo que decía al principio, o al punto Joana, feliz como una perdiz, ¿vale? Ya si se da la unión o no se da la unión, a mí me da exactamente igual. Obviamente es un premio que estaría muy bien. Se da la unión, se da, pero sinceramente, si se da la unión sería un premio, que decir, pero si llega otra persona, que decir, que verdaderamente me dé lo que yo merezco, ¿ok? Pues, que decir, ya mi deseo no tiene nombre y apellido, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya ha llegado a ese punto de sanación. Entonces, que resulta que dentro de 10 años descubro que estaba equivocado y que yo no estaba en un proceso de llamas gemelas y ya, pues, vale, pues genial, me da igual, porque a donde me ha traído a mí, que decir, todo este proceso es maravilloso, ¿vale? Se dé la unión o no se dé la unión, ¿ok? Simplemente, el punto Paco es maravilloso. Entonces, hay que llegar ahí, ¿vale? Porque ahí ya todo lo demás te va a importar tres huevos, ¿ok? Perdón, Joana, que me lío y es que no me pasa. No, 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 tal cual. Yo lo he dicho en vídeos anteriores que yo no cambio a la versión, no sé cuánto, la versión 5.0 de esta Johanna con la versión normal. No, yo me quedo con esta versión de verdad. Por eso se los digo, yo no veo esto, bueno, aquel tiempo cuando estás sufriendo, tú dices, ay, madre mía, ¿por qué me tocaría esto a mí? ¿Por qué? Porque siempre sufriendo, siempre me topo con el mismo tipo de persona. No, ahora yo lo veo como una bendición, mis amores. Cuando ya tú lo ves a vista de pájaro, de verdad que nada, rinde y dice, bueno, mira, si esto es para mí,
Y si de verdad es mi llama gemela, bueno, mira, ya se dará. Pero yo de momento vivo y ahora te lo prometo que estoy, bueno, cada día más feliz. Hoy he amanecido, por cierto, con una energía que se lo estaba comentando a Paco. Y le digo, ay, Igual. Paco, es que me levanté como que, como cuando te dan una buena noticia, sí, con esa felicidad y sin saber por qué, pero de verdad que hoy amanecí. A mí hoy me ha pasado igual. Fíjate que es que de alguna manera tú y yo estamos conectados también. Porque a mí me ha pasado igual, ya te lo he dicho. O sea, hoy ha sido un día que me he levantado y me he levantado como con una felicidad inusitada que no acababa de entender, con ganas de salir. De hecho, esta mañana me he ido al dentista, que es decir, que me ha hecho polvo, por cierto. Unas ganas de acabar ya con el bozal, como dicen algunos. Ah, que decir, porque la verdad, hoy he visto todas las galaxias del universo juntas, vamos. Pero bueno, lo que quiero decir es que pese a eso, fijaos, pese a haberlo pasado tan mal en el dentista hoy, que decir, hoy estaba como con una felicidad que no podía entender, como cuando estás esperando a alguien, que se está esperando a un amigo o una amiga, o estás esperando, que decir, te va a ir de vacaciones, o te va a llegar un regalo. Es como esa no sé, esa energía de felicidad de decir, "Uf, mañana me voy de vacaciones, ¿no?". Que por cierto, ya mismo me voy, que tengo una gana. A mí me ha pasado igual, yo me he despertado así, esto es energía pura, ¿no? Entonces, bueno, vamos ya con el último tema, que si no es que nos enrollamos y nos dan aquí las 7 horas de vídeo, que eso luego no hay forma de subirlo Eh, allá, que es la relación kármica, ¿vale? Él huye, bueno, él no huye expresamente a una relación kármica, la relación kármica llega después, quiero decir, pero la relación kármica. Ay, ¿por qué si me quiere tanto, si me quisiera, no se hubiera ido con otra? Quiero decir, igual, si es que por eso me pareció tan increíble esa entrevista, ¿no? Porque al final es dar respuesta, quiero decir, a todas esas cosas que no podemos entender dentro del proceso de llamas gemelas, ¿no? Que no nos caben en la cabeza, sobre todo cuando estamos todavía en esa etapa de de persecución. dolor y de dolor. Exacto, esa es la palabra, de hecho. O sea, esta persona, que decir, se fue a lo fácil, él lo dijo, yo me fui a lo fácil, ¿vale? Para mí, mi llama gemela representaba un reto, representaba, qué decir, vulnerabilidades, representaba miedo, representaba historias a las que no se quería enfrentar, ¿vale? No era capaz de enfrentarse. Entonces, ¿qué hago? Me voy a lo fácil, ¿vale? Pues se buscó una persona, que no digo yo que no la quiera, seguramente la querrá muchísimo, ¿vale? Es la madre de su hijo, que decir, bueno, pues seguramente una mujer con la que ha tenido una vida seguramente agradable. Pero siempre lo dice, encajaba perfectamente en mi vida, ¿vale? No era ella, nunca ha sido ella, nunca me ha llenado como ella, pero no me representaba tampoco un reto, ¿vale? No tenía que enfrentarse a sus miedos. Ya está. Y eso para mí lo define todo. O sea, ¿por qué huyen a una relación kármica? Primero, porque es una persona que encaja perfectamente. Repito, en el caso de Alejandro, aquí no hay aspectos socioculturales que, decir, que afecten realmente a la conexión, aparentemente por lo menos. Quiero decir, pero imaginaos cuando realmente lo hay, una diferencia de raza, ¿vale? Una diferencia de religión. ¿Qué es lo fácil para esta persona? Buscarse a alguien de su religión, no a alguien de la religión contraria que le va a causar un problema en el entorno y tendría que enfrentarse a toda su familia. ¿Vale? Cuando hay una diferencia de edad, 3/4 de lo mismo, te tienes que enfrentar a toda la sociedad. ¿Qué hago? Me busco a una de mi edad. Es decir, al final es ese miedo a tener que enfrentarte a tu miedo. Entonces te vas a lo fácil. No es lo mejor para ti, no es lo que realmente quieres, ¿vale? Pero al final pones en la balanza y dices, ¿qué quiero? Es decir, enfrentarme a mis miedos o no va a ser lo guay, ¿vale? Esto es como, vale, ¿qué hago? ¿Me compro una casa con piscina o me compro un apartamentito? Pro y contra, hombre, me encantaría una casa con piscina, etcétera, 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 pero claro, voy a tener que limpiar piscina, voy a tener que gastar muchísimo más, tengo que pagar jardineros, tengo que no sé qué. No, pues entonces me voy a lo fácil, me voy a un apartamentito guay, que voy a estar bien, voy a estar en mi 8 de copa, ¿vale? Y no me tengo que complicar la vida. Eso es la conexión, la relación kármica. Nos duele, no lo entendemos. Es decir, si me quiere, ¿cómo huye? Es decir, bueno, pues porque es una cagada o es un cagao, ¿vale? Y ya está. Entonces al final, es decir, pone en balanza sus miedos, es decir, ese estar abrumado, y bueno, y elige lo fácil. Ya está. Fíjate que él lo dijo que, bueno, que estaba como, no dijo la palabra cómodo, pero dijo como que, bueno, estaba ahí bien, pero no estaba feliz. Él lo dijo.
sea, que él estaba como estaba, bueno, estaba bien, pero no estaba en esa plenitud de felicidad como hubiese estado con otra persona. Pero bueno, que no estamos diciendo que ni fue un error, nada. Fíjate que él tuvo un niño, eso lo hablamos en un vídeo, que son parte, ¿ok? De tu contrato. Bueno, mira, yo quiero tener 10 hijos con 10 mujeres diferentes antes de estar con mi llama y lo tienen que hacer. Entonces, él tenía que cumplir esa parte y lo tuvo que hacer. Y nada es error, nada pasa por casualidad, todo pasa como tiene que pasar en el tiempo que tiene que pasar. Ah, que nosotros no lo entendemos porque estamos bajo los ojos del dolor y todo lo vemos como nosotros lo queremos ver o como el ego lo quiere ver. Entonces, bueno, por eso es que sufrimos tanto. Y bueno, ya desde mi parte no tengo nada, así que ya nos veremos. Tú despídete que yo después despido de último. Vale, yo solamente ahí, como soy el tío de la frase, hoy el minutito de gloria ha sido corto. Vale, tengo una frase que leí ayer y que me flipó, ¿vale? Y me parece importante que la tengamos muy en cuenta, sobre todo en ese proceso de empoderamiento y muy relacionado con lo que decía de esta chica, ¿no? De cómo te perciben los demás cuando te estás empoderando, ¿vale? Y esta frase me encantó, ¿no? Dice, solo esos que te quieren bien y se preocupan por ti pueden escucharte cuando estás en silencio, ¿ok? Mira, se me ponen Mm. los pelos de punta. Exactamente. Quiero decir, no hay que tener miedo a perder a toda esa gente que no sirve en tu vida. No hay que tener miedo a dejar ir las cosas que realmente ya, bueno, no te dan nada, no te producen nada, no te ofrecen nada, ¿vale? Todo lo que sobra en tu vida hay que aprender a dejarlo ir, ¿ok? No hay que tener miedo a soltar, porque soltar al final es lo que te hace generar ese espacio, como digo siempre, para que puedan entrar cosas nuevas, que es decir, que son las que corresponden en este punto de tu vida en el que estás, que es completamente nuevo, ¿vale? Eres una nueva versión de ti, ¿vale? Y a esa nueva versión de ti ya no ajusta, que es decir, todo lo de la vieja versión, ¿ok? Y yo ya con esto me despido, os quiero a morir, espero de nuevo que os haya ayudado a la charla, ¿ok? Y nos vemos pues, el jueves que Claro viene. que sí. Bueno, el miércoles Bueno, mi amita, Didi, ¿qué? que digo que nos vemos el miércoles que viene en la Ah, lectura. vale. Bueno, yo cierro con estas palabras, mis almitas. Oye, De verdad espera, que, Joana, para un segundo. ¿qué? Se nos ha olvidado mencionar la nueva dinámica. Mira que... Ah, sí. Vale, sí. A partir de la semana que viene, ¿ok? Ya vaya a tener en ambos canales, para que no tengáis que estar como locos buscando, ahí, ¿dónde tocaba? ¿En el canal de Joana? ¿Dónde tocaba? En el canal de Paco. Quiero decir, ya va a estar todo en ambos canales, tanto la lectura, bueno, de hecho, quiero decir, la lectura de ayer está ya en ambos canales, o sea, ya la habréis visto en ambos canales, pero a partir ya de la semana que viene va a estar todo en ambos canales. Quiero decir, la lectura saldrá en el canal de Joana y saldrá en mi canal, quiero decir, al mismo tiempo, ¿vale? Para que no tengáis que estar saltando de un canal a otro. Y la charla, que es decir, estará en el canal de Joana con el chat a las 9 y en el canal de Sonámbulos con el chat a las 10, ¿vale? Vamos a dar esa hora de diferencia, ¿vale? Que será una hora o será una hora y pico, dependiendo de lo que dure obviamente la charla, para que podamos terminar de un chat ambos y podamos saltar al otro chat. Lo cual está genial porque igual, primero, quiero decir, si no, ya sabéis que siempre a las 9 horas españolas el chat está en el canal de Joana y a las 10 horas españolas el chat siempre está en el canal de Paco. Entonces, ¿que no podéis a las 9? Pues podéis a las 10. ¿Que no podéis a las 10? Pues ponéis a las 9. ¿Que estáis en el de las 9 y se os han quedado dudas y preguntas por hacer? Pues saltáis al... Capaz de la piel, claro. Seguir preguntando, ¿ok? Obviamente es la misma charla, he repetido todo, ¿ok? Pero es como ese diferido una hora después, ¿vale? Claro. Así, ya, con esto ya sí me despido. Perdona, cariño, es que me he No, acordado. tranquilo. Bueno, mis almitas, que eso que está hablando Paco de la energía, a mí me ha pasado, bueno, con mi familia, con amistades, que claro, creen que es que yo cambié, que ahora soy diferente. No, es que simplemente la energía te atrae a nuevas personas, como nos pasó al Paco y a mí, que nos unió, y también te va a separar de las personas que ya no vibran contigo. Y bueno, tu familia te va a ver diferente,
van a pensar que estás loco, que estás loca, que has cambiado, que bueno. Total, que cuando tú estás en esa fase de empoderamiento y ya estás vibrando alto, a ti no te va a importar ni un pepino lo que piensen los demás. Así que bueno, mis amores, de verdad, los queremos mucho. Así que nada, ánimo, que todos podemos y nada, y felicitaciones para todos, que vamos a ir, vale, guapeando en este proceso. Entonces los queremos, nos vemos en un próximo video. Chao.